Miércoles 25 de junio de 2014, último programa de Montaña y Aventura de la temporada. Hemos estado un montón de semanas con vosotros disfrutando de la aventura, del tiempo libre y de la montaña. ¡Comenzamos! Bien, lo dicho, en el programa de hoy vamos a tener un programa especial, un programa de despedida de la temporada. Van a estar con nosotros Josema Casimiro y Mari Ábrego, los primeros españoles en subir al K2 en el año 86. Vamos a tener una entrevista genial rememorando todo aquello, con opiniones de otros que han estado por aquí, una entrevista que merece mucho la pena escuchar. Lo dicho, Montaña y Aventura, último programa de la temporada, miércoles 25 de junio de 2014. Comenzamos. Bien, antes de ayer, el lunes 23 de junio, hizo nada más y nada menos que 28 años que los navarros Mari Ábrego y Josema Casimiro pisaron la cumbre del K2, la segunda montaña más alta del planeta y, según muchos alpinistas, una de las más complicadas, realizando así la primera ascensión nacional a esta cumbre del Himalaya. Tras haber realizado un intento en el 83, formando grupo con otros montañeros navarros, Josema y Mari formaron cordada por la vía del Espolón de los Abruchos. Por ella, y en un estilo muy ligero, portando ellos mismos el material imprescindible, el 23 de junio de 1986 pisaron la segunda cumbre más alta del planeta y la primera ascensión nacional a esa cima. Fue sin duda una gesta que marcó una forma diferente de entender el alpinismo y de acometer escaladas a grandes montañas. Bien, pues tal y como hemos adelantado, como digo cada programa, lo prometido es deuda. Están hoy aquí con nosotros Mari y Josema. ¿Cómo estáis, en primer lugar? Muy bien, buenas tardes. Bueno, todo bien, ¿no? Bien, habrá que decir, sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando ya hemos adelantado un poquito en la introducción de qué iba esto, para que los oyentes se enteraran un poco más. Vamos a empezar hablando del primer intento que se realiza en el 83 al K2, la primera vez que lo ponéis en el punto de mira. Estabais vosotros dos, Gregorio Ariz, José María Donázar, Pichi, Guillor, Xavier Galayoa, Javier Muro, Agustín Setuain y Jesús Moreno, si no me equivoco. ¿Cómo preparasteis esa expedición, Josema, por ejemplo? Bueno, eso vino después de hacer la expedición del Dhaulagiri, luego la del Llano, que fue también un cambio muy grande. Entonces Gregorio tenía el permiso para el K2 y bueno, pues se empezó a formar el grupo de gente que has dicho y se empezó a trabajar en hacer esa expedición adelante, ¿no? Entonces era un reto también muy grande para nosotros porque era un país desconocido donde no se había ido nunca de expedición y realmente el K2 era un reto como sigue siendo ahora también, ¿no? Uh-huh. Mari, en cuanto a comida, materiales, la aproximación, todo muy diferente a lo que es hoy en día, imagino, en aquel año. Bueno, aquellos años concretamente todo era diferente porque por nuestra parte era descubrir el Himalaya. Y piensa que en el 79, la primera vez que se sube un 8000, pero aún era el gran desconocido, la montaña del Himalaya. Y acometer el K2 era el reto sublime que podía tener la ilusión un montañero. Y aquella incógnita pues la sustituías con qué llevamos, qué no llevamos, qué dejamos de llevar. Había bastante incógnita, bastantes dudas. Yo creo que había bastante miedo y no había una seguridad plena de que se podía conseguir. Uh-huh. Eso es lo que yo creo después de pasados todos estos años. Todo es discutible, pero yo creo que fueron situaciones que se vivieron, mucha osadía por nuestra parte, mucho vanguardismo de cometer el K2. Era otra manera diferente de cómo estaba el montañismo internacional en aquel momento a cómo está ahora. El K2 era pues un récord o un reto inaccesible aparentemente para... Sí que se habló en la época de que o sea, yo lo que he leído y cosas de que sí que ibais con un equipamiento y unas cosas que para aquella época estaba muy bien, la organización que habíais montado para aquella expedición. La organización era buenísima, todo es bueno, pero yo me reafirmo un poco en la falta de confianza porque el K2 era un monte terrible. Era un objetivo máximo para cualquier alpinista.
miedo en cuanto a temor, a inseguridad, ¿no? Esa inseguridad de por un lado no sentirte capaz de acometer aquello, pero la preparación que tenía el grupo en cuanto a la infraestructura necesaria para acometer el K2 era muy buena, pero por ejemplo había dudas como oxígeno sí, oxígeno no, es decir, dudas que luego se disiparon, pero en aquel momento, en el año 83, era un paso muy grande para el montañismo de nuestra tierra. Era algo que desde la perspectiva de ahora no se puede valorar. Uh-huh. El otro día sí que nos hablábamos con Juanito Oyarzábal y nos decía que aquellos tiempos no volverán, ¿no? O sea, que por mucho que hoy se están haciendo nuevos retos, nuevas cosas, nuevas historias. ¿Cuánto tiempo pasasteis, Josema, por ejemplo, en la montaña aquel año, el primer viaje en el 83? Pues ahora mismo yo no recuerdo, pero seguramente 2 meses en la montaña habríamos estado casi. Claro, era todo mucho más sí, lento, claro, imagino. 2 meses en la montaña, más luego la aproximación, la vuelta, ¿no? Eran expediciones de mucho tiempo, no es como ahora que está todo más organizado por parte de las agencias, hay mucha más información, van muchos más grupos de gente, ¿no?, al mismo sitio, entonces es todo mucho más rápido, con mucha más ayuda pues de Sherpas y de todo lo que conlleva, ¿no?, eso. Bien, el 7 de mayo del 81, voy a irme un poquito para atrás ahora, conseguisteis otra cima maravillosa y muy técnica al Llano, una montaña que supera los 7.700 metros. De ese viaje salió un libro estupendo, que lo tengo aquí, luego lo vamos a ver. Yo compré la primera edición de ese libro cuando era un chaval, bueno, me lo regalaron. Y vamos a ver, en el prólogo está escrito por los hermanos Jean y Pierre Ravier, un referente del alpinismo de aquella época. Y hay una parte, digamos, de ese prólogo que a mí me gusta mucho, que decía así: casi 20 años después de la primera ascensión y siendo la quinta ascensión en la historia, un pequeño grupo de pirineístas, los definen como pirineístas por voluntad y nacimiento, han conseguido la cumbre. ¿Qué experiencia tenía ese grupo de pirineístas en ese primer intento al K2? ¿Qué habíais hecho anteriormente y qué aprendisteis, digamos, en aquel viaje? Yo creo que en Navarra había un grupo. La punta del montañismo era un grupo con mucha ambición. Yo lo definiría con esas palabras: ambicioso, muy ambicioso. Ambicioso en cuanto a qué, en cuanto a hacer alpinismo de verdad, no repetir, no hacer cosas que se hacían habitualmente y que se siguen haciendo ahora, sino romper los moldes que había establecidos. Y si ya el Daulagiri fue un paso de gigante, el superar una montaña 8.000, pues luego teníamos que superar una montaña cercana a 8.000, pero con gran dificultad técnica. ¿Para qué? Para mantenernos en ese vanguardismo que buscábamos, ese cariño por el montañismo auténtico, pues de gran dificultad, con exploración incluida, cosa que ahora no se practica, y todos aquellos ingredientes que nosotros teníamos era ambición, ilusión terrible. Entonces esos dos factores nos obligaron a prepararnos extraordinariamente a todos, con lo cual se pudo hacer un grupo, yo digo que extraordinario, para acometer ese grandísimo objetivo. Uh-huh. Bien, un monte que creo que estuvo 20 años desde que estuvo Lionel Terray, uno de los Ravier en concreto, en la primera expedición a ese monte, hasta que volvisteis vosotros. ¿Qué aprendisteis en ese viaje? Quizás fue la primera montaña grande, ¿no?, en el Himalaya que acometíais antes de ir ya al K2 y así. Hombre, cogimos mucha experiencia, yo creo, porque, como dice Mari, era una montaña muy difícil y con mucha altura. Y la ilusión que llevábamos fue, yo creo, que lo que nos hizo llegar arriba, ¿no? Porque realmente éramos un grupo pequeño, éramos 6 personas, y de los 6 que íbamos, pues 3 sí que tenían experiencia, como eran Mari, Iñaki y Garayoa. Realmente tenían experiencia en montañas de 7.000 metros y en el Himalaya, en el Daulagiri, pero claro, los otros 3 que íbamos éramos más jóvenes y realmente nunca habíamos estado en el Himalaya, ¿no? Entonces era un reto muy grande, y un reto muy grande también el que ellos hicieron, ¿no?, abriendo la expedición a un grupo así, tan joven. Y realmente la ilusión, las ganas de hacer las cosas y el empuje que pusimos ahí todos fue el que nos llevó adelante, y el que esto también, esa experiencia nos llevó pues a seguir, ¿no?, con esa expedición al K2 que tú hablas. Y como decía Mari, pues que sí, que igual teníamos muchas dudas, ¿no? Al ser una montaña tan grande no sabíamos si llevar oxígeno, si no llevar. Teníamos muchas dudas, pero bueno, luego allí, como ha dicho Mari, también se disiparon las dudas y ya vimos para las siguientes expediciones cómo se tenían que hacer las cosas también, ¿no? Fue un poco el aprendizaje. Vale, yo por eso he querido volver un poquito atrás, ¿no? Primero al Llano, luego a la del 83, y ya vamos para adelante un poco más. 3 años después decidís volver ya en el 86 formando una expedición con compañeros italianos.
¿Qué enfoque le dais a este nuevo intento, Mari? Es decir, ya se van mirando las cosas de otra manera. ¿Es la misma logística, la misma forma de trabajar en cuanto a campos, en cuanto a todo, o es completamente diferente? Logística, bueno, no me metería en esos conceptos. Lo que sí puedo decir que la seguridad que yo sentía en el año 86 era tan grande después de haber pasado esa experiencia en el 83 y otra posteriormente fui al Makalu y así casi entre dos personas siempre se fue afianzando una seguridad absoluta, una confianza. Esa confianza sumada a las mismas condiciones físicas que ya tenías 3 años antes y quizás la ilusión aún superada, pues a mí me hacían ver, yo eso le transmitía a Josema, casi mi total seguridad, aunque eso nunca se puede saber, de que íbamos a conseguir la montaña. Pero eso es mejor que si yo conseguía transmitir esta seguridad, el que lo tendría que decir sería Josema, no soy yo. Bien, yo en cuanto a lo de logística no me quería meter tampoco en cosas muy técnicas, pero sí hablar de que empezases a trabajar de una forma distinta en la montaña. Creo que de hecho en la del 83 el último paso, digamos, lo diste tú. Estuvieses probando varias veces, intentando hasta 7500, creo, por lo que he leído, y después sí que el último intento ya cuando decidís abandonar, cuando luego en el 86 volvéis no funcionáis ya igual en cuanto a forma de subir, a campos, no sé, creo que no es lo mismo, ¿no? En el 83 es dentro de la audacia que requería un planteamiento de esos, era continuar un poco en esa tónica de expedición pesada o semipesada, incluso montando cuerdas, contratando a un porteador. En fin, era un poco el sistema tradicional de acometer una gran montaña. Yo posteriormente, la cota no fue 7.600, lo ha calzado, sino que yo me quedé con la miel en los labios. Sí, digo, los primeros intentos sí. De estos sí que fueron hasta 7.500. Y esa situación a mí me dio, fue una vivencia con una persona inglesa, una vivencia tan extraordinaria, tan grande, tan fuerte, que me enseñó mucho. Me enseñó incluso yo diría a caminar con seguridad y a tener la ilusión asentada en fundamentos de ti mismo, no en un sueño, sin más. Y entonces mi logística sí que cambiaba absolutamente. Es decir, no íbamos a tener ninguna duda ni en cuanto a oxígenos, ni en cuanto a cuerdas, ni en cuanto a serpas, a nada. 2 personas era mi gran ilusión, 2 personas muy bien compenetradas y en un estilo totalmente rompedor, pues intentar la montaña. Esta fue la idea desde que yo llegué a Iruña hasta que luego con el amigo Josema nos fuimos para allá. Bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? 2 personas solas, no te puedes plantear ni campamentos intermedios, ni cuerdas fijas, ni nada. Hay que llevarlo todo encima y subir cada día. Vamos a recordar un poquito ahora eso, es decir, cómo fue cuando ya empezáis a ver el tiempo, que claro, yo me imagino cómo era aquello, que le dicen, Alberto Iñurrategui hablaba hace un tiempo y decía que ya, lo que más ha cambiado del mundo de la montaña, decía que era el tema de la meteorología, que es increíble cómo podemos hoy en día ver en internet, es una predicción muchísimo mayor o más segura. ¿Cómo fue cuando ya decidís atacar la cumbre desde el base, cuando decís, venga, mañana nos vamos para arriba? ¿Cómo fue aquel día? ¿Nos podéis recordar un poco? Bueno, nosotros ya llevábamos unos días en el campo base porque esperábamos que vendría Gregorio, porque con él teníamos otros planes. Como eso al final se truncó porque, el Ministerio de Turismo no nos dejó pertenecer a 2 expediciones diferentes, pues Gregorio se tuvo que ir con los madrileños al Chogolisa y nosotros ya nos quedamos en el K2 y pues teníamos que ascender al K2. Y hasta entonces no habíamos tocado la montaña para nada, habíamos estado aclimatándonos por los alrededores, en el Pico Ángelus un poco, pero no habíamos subido para nada hacia el K2. Entonces, a partir de ahí, como ya era nuestro objetivo y único objetivo, pues decidimos ir hacia la montaña, pero pues amanecía y salíamos hacia arriba y hicimos 2 intentos hasta el campamento 1, pero en el cual ni pudimos dormir porque llegábamos y hacía mal tiempo y nos bajamos hacia abajo. Y a partir de ahí un día salió también a la mañana decidimos salir hacia arriba y eso es lo que hicimos. Y al día siguiente pues amanecía bueno y
Y bueno, ¿qué? Seguimos, y así fue un poco. Y tuvimos la suerte de que, claro, nos hizo unos días buenos y cada día era ir subiendo más arriba y hasta llegar a la cima, ¿no? Pero fue algo casi sin planteárnoslo en principio. Y con lo opuesto, ¿no? Que se decía, y ahora querías, bueno, lo que hablaba Mari un poquito antes, de unas formas, digamos, diferentes de empezar a acometer la montaña, de una forma más rápida. El otro día yo le pregunté sobre esto digamos, yo os he seguido desde crío, he leído libros que habéis sacado, cosas tal, y sé un poco la historia. Y le preguntaba a Juanito un poco sobre aquella expedición, lo que opinaba él, porque hablando ya de se haya hecho lo que haya hecho, lo que sea, creo que conoce el Himalaya, ha estado muchísimas veces allá, ¿no? Y le preguntamos, vamos a escuchar lo que le pregunté. Yo te quiero hacer una pregunta, digamos, para terminar un poquito por una gente que vamos a tener aquí dentro de una semana. Después de un intento fallido en el 83 por un grupo de navarros, de los cuales conoces a unos cuantos que hemos hablado antes, María Abrego y Josema Casimiro volvieron al K2 y formaron cordada por el espolón de los Abruchos, la vía normal, digamos, en un estilo muy ligero, portando ellos el material imprescindible para aquella época. El 23 de junio del 86. Este año vamos a hacer un recordatorio de los 28 años que pasó aquello. Con Mari y José, pues en Pamplona sabes lo que son y son, digamos, como los padres de todos los que hemos ido al monte aquí de toda la vida, los conocemos todos. Pisaron la cumbre del más alta del planeta, la segunda, y la primera ascensión nacional a esta cima. ¿Cómo vivió Juanito Oyarzábal esa expedición? ¿La recuerdas bien? Y te voy a aportar algo más. Y la primera ascensión en estilo alpino que hicieron al K2, la primera ascensión en estilo alpino. Aquello fue una gesta sin precedentes. Lo que ocurre, bueno, para la época yo creo que ya se le dio la suficiente importancia, pero quizá no del todo la suficiente importancia, porque de la forma que se hizo el K2 en ese estilo, en estilo alpino, pues bueno, era un sistema que todavía no se llevaba muy a cabo, ¿no? Es verdad que debido a los accidentes que hubo después de la ascensión de Mari y de Josema, bueno, pues aquello, la repercusión que en su momento tuvo, porque el accidente fue unas semanas después, quizá cuando se regresó a casa, cuando vinieron aquí a Iruña, pues la repercusión se tapó quizá un pelín debido a los desgraciados accidentes que tuvimos en ese año 86 en el K2 con la muerte de la compañera de Dienberger, Judith Tulis, con Renato Casarotto, con la tragedia que ocurrió allá, ¿no? Pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño y lo recuerdo como una actividad tremendamente importante para el alpinismo vasco, para el alpinismo nacional y para el alpinismo mundial, ¿no? Ya digo que algo sin precedentes, muy tenaz, muy estudiado. Ellos no intentaron la vía en ningún momento, aclimataron en el Ángelus. Ya digo que fue una actividad para la época muy relevante, muy importante. Y desde luego pues en el palmarés deportivo y profesional de cada uno de ellos, tanto de Mari como de Josema, pues eso estará y seguirá estando para los anales de la historia. Bien, ya veis que Juanito sabe la historia bien también, ¿no? O sea, que se la ha debido leer, pero bueno, yo lo pregunté porque quería saberlo, ¿no? Siempre saber de gente más mayor que yo, por lo menos, que te cuenten un poco lo que pasó también de otras opiniones. Vamos a tratar de recordar el día de la cumbre, el último campamento, la última noche antes de la cumbre, desde que os levantasteis. ¿Cómo fue aquello, Josema? Cuéntanos un poquillo. Bueno, pues no sé a qué hora habríamos empezado a andar, supongo que serían sobre las 2 de la mañana, más o menos, una a las 2. Y acometes, claro, a esas horas de noche y tienes por delante una zona muy complicada y muy vertical que es el cuello de botella, que yo creo que lo subimos casi sin darnos cuenta porque no sabemos dónde estábamos metidos, porque no veíamos, ¿no? Pero realmente es un sitio muy duro, muy vertical y claro, sin cuerdas fijas hay que ir con mucho cuidado. Y nos empezó a amanecer ya terminando el cuello de botella y plantándonos debajo del Gran Serac, que es algo realmente impresionante. Y a partir de ahí viene una zona, yo creo que es la más dura, porque tienes una especie de corredor que va haciendo en todo el lateral, ¿no? A la izquierda de todo ese Gran Serac, y es una zona también muy vertical y con una nieve muy mala. Te vas hundiendo mucho. Yo creo que es una de las zonas más duras y donde más dudas entran de si voy a poder dar el siguiente paso, ¿no? Y bueno, y una vez que superamos ese tramo y llegamos a la altura de 8.400, ahí estuvimos recordando un poco porque era donde Mari llegó aquella vez con Roger Buster. Y bueno, ya ahí se nos empezó a poner las cosas un poquito más claras en cuanto a decir, bueno, estamos ya muy cerca, seguimos teniendo buen tiempo, parece que lo más duro lo hemos podido pasar, lo más duro en cuanto a esa exigencia física de esa mala nieve.
Y a partir de ahí, bueno, pues todo fue despacio, lógicamente, pero bueno, fue poco a poco hacia arriba, hasta que, bueno, llegamos, ¿no? Y fue algo espectacular, sí. ¿Qué recuerdos, Mari, de la cumbre? Te lo habrán preguntado 1.000.000 de veces, me imagino, pero bueno, hay gente que no se escucha, que no conoce la montaña igual. Mira, estaba escuchando a Josema y casi me emocionaba algo. Y lo ha explicado muy bien todo. Entonces, los recuerdos de la cumbre, yo, bueno, en mi manera de ser un poco anarca, nunca o siempre he intentado no contarlos, porque nadie que no haga montañismo me va a entender. Y el que hace montañismo de cierta dificultad sabe lo que siente en la cumbre. Se puede simplificar con pocas palabras. Es que lo he conseguido, pero detrás de eso, lo he conseguido, pues hay, yo diría, miles de sacrificios, de esfuerzos, de sueños, de un conglomerado de situaciones que ha vivido uno durante años y que se ven culminados. Pero también te enseña la vida que no te tienes que ofuscar con las emociones en esos momentos, porque también alguna vez ya lo he dicho que la gran, entre otras diferencias con otros deportes, el montañismo es que la meta no está en la cima. Ahí no está la pancarta de has llegado a la meta. La meta está cuando consigues descender. Y esto pesaba sobre nosotros. Teníamos que recuperar fuerzas rápidamente, hacer alguna fotografía de rigor y no dar paso a emociones que te podían suponer luego un problema. Y de hecho, bueno, esto nos ayudó por fin a consolidar la cima, porque en el descenso hubo momentos muy duros que si no hubiéramos tenido la seguridad que teníamos, que la meta estaba en el campo base, quizás no estaríamos hablando de esto. Uh-huh. Vamos a hablar un poco ahora del descenso. Me voy a remitir ahora a otro libro de nuevo, al de K2 en la cima, un libro que sacaste en el 87. Un relato magnífico de esa expedición y de la de Gregorio Ariza al Chogolisa. El prólogo está escrito por el gran Kurt Diemberger y en él escribe unas palabras sobre vuestra llegada al campo base después de haber conseguido la cima que me impresionaron en su día. Me acuerdo que yo tendría unos 12 años y todavía lo siguen haciendo cuando lo leo, ¿no? Y dice, Mari y Josema, si no fueran por los ojos y la sonrisa, serían irreconocibles. Están llenos de arrugas, tienen que haber perdido por lo menos un cuarto de su peso. Parecen ciruelas pasas ambulantes. Dos enanos de aspecto horrible casi sin voz. Kurt Diemberger, ¿no? Dice, Josema, ¿cómo recordáis la llegada al campo base después de la cumbre? Como me imagino reventados. Sí, bueno, llegamos cansados, lógicamente, porque es que habían pasado ya 9 días desde que salimos del campo base. Y digamos que los 5 de ascensión pues fueron días de buen tiempo y fueron días, bueno, muy duros, pero de buen tiempo, ¿no? Al final. Pero al empezar el descenso, al día siguiente de bajar de la cima, pues ya empezó a entrar un mal tiempo muy grande. Y nos costó 4 días bajar dentro de las tormentas, pasamos 2 días enteros en el campo 2, o sea, fue muy duro, lógicamente, ese descenso, sin saber lo que pasaba ni por arriba ni por abajo en la montaña, ¿no? Y claro, al llegar al campo base, pues te reciben esos compañeros, esos amigos que teníamos allí, como Renato, como Kurt, y claro, lógicamente nosotros llegaríamos, me imagino que muy cansados, muy deshidratados y con una pérdida de peso importante, sí, así nos vería, me imagino, nosotros no nos veíamos tan mal. Muy bien. Vale, pues para ir terminando un poquito ya con lo que es el tema, y ahora vamos a salir ya un poquito del K2, ya sabemos un montón sobre este viaje. El otro día con Juanito hablábamos del Everest, hablamos un poco de lo que está pasando ya por culminar un poco hablando del Himalaya, de lo que está pasando en cuanto a la masificación, a todo el follón que está viendo allá cada vez más y en otras montañas también. En otras montañas quizás no hay tanto porque la montaña no lo permite, ¿no? El sitio. Él me contaba que la primera vez que fue al Everest de las que ha ido fue con vosotros, de hecho, la primera vez que estuvo allá. ¿Cómo veis el problema, Mari, de lo que está sucediendo allá en los bases, con los trekkings, con los permisos, con los Sherpas, todo lo que está ocurriendo? Es que estaba, mientras hablabas, pensando cuándo fue la primera vez que fui. Con Juanito, 85, con Juanito fue en el 90. Sí, pero antes nosotros habíamos estado en el 85, en el 87 y en el 89, creo. Bueno, nosotros en el Everest hemos vivido unas experiencias muy fuertes, yo diría que inmensas. Accidente mortal incluido, con la soledad como compañía, porque la primera vez fuimos 4, la segunda vez fuimos 2
acompañados por 20 suecos que se hacían los suecos. La tercera vez ya ni sé. Con los maños estuvimos. Con los maños. Es decir, hemos combinado todo tipo de expediciones y rutas. La ruta normal, yo a pesar de estar 4 veces, no la he visitado nunca, más que la primera parte donde han sucedido los accidentes últimos, todas estas muertes. Esa es común para todos cuando fuimos con la expedición vasca a la sudoeste, que era otro gran reto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues bueno, ha ido evolucionando, yo creo que como la sociedad misma, que el que quiera practicar montaña pura y dura la puede seguir practicando, pero se han ido incorporando un gran sector de gente que el montañismo lo ve de diferente manera, lo practica de diferente manera y lo único que quiere es asegurarse la cima a costa de lo que sea, a costa de dineros, a costa de esfuerzo del prójimo, y eso se está entremezclando y tú te puedes ver salpicado y te puedes sentir ofendido si estás junto a ese entorno. Y entonces el Everest concretamente es como hablar del Perdido aquí o hablar del Mont Blanc en Suiza o Francia. Se masifica por ser el más alto. Y ahí pues está todo, yo diría, corrupto, utilizando las palabras de la política. Es un montañismo un poco corrupto. ¿Por qué? Porque se camufla la verdad. Se maquilla bastante la verdad y buscando solamente ese objetivo de que es la cima. ¿La cima para qué? Pues para hacer ostentación de ella. Pero no creo que sea para disfrutarla como las cimas que hemos buscado nosotros. Es otro montañismo distinto. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que pueda hacer, pero es hablar de dos cosas diferentes. No tiene nada que ver ese montañismo que se vende actualmente en la prensa de cientos de personas, cientos de sherpas, cientos de no sé qué, oxígenos, no tiene nada que ver con el montañismo que hemos estado hablando hasta ahora. Vale, y para terminar, Josema, ¿quedan montañas en el Himalaya todavía para los que quieren buscar lo que hacíais vosotros antes, lo que era una aventura total, de ir allá de otra manera, de que no haya tanta gente? Yo sé que hay cosas, pero cuéntanos un poco lo que se podría hacer. Quedan muchas. Muchísimas, muchas, ¿no? Hay en India, por ejemplo, hay 6.000 y 7.000, bueno, a los que ya se está yendo, en Pakistán, en China hay cordilleras que están prácticamente sin explorar, o sea que terreno para el alpinismo hay mucho y sigue habiendo muchos alpinistas que lo están haciendo. Aparte de este alpinismo que estamos viendo, que es alpinismo de turismo, ¿no? El del Everest, el del Choyu y Manaslu, una serie de 8.000 que ahora es turismo de montaña. Uh-huh. Muy bien, pues con esto terminamos, no tenemos más tiempo. Nada más que agradeceros lo mismo que le decía Ancho Narza el otro día también hablando con él, le decía pues que sois en parte, agradeceros de personal y de mucha gente que sois en parte los culpables, ¿no? De la ilusión que hemos puesto muchísima gente en el monte, desde críos, de haberos visto, desde niños, en el periódico, en 1000 sitios, y agradeceros este ratico que hemos estado con vosotros aquí, que nos contéis aquello, y felicidades por el aniversario, por el 28 aniversario de la ascensión. Gracias. Gracias, sí. Venga, pues hasta otra. Adiós. Hasta luego. Bien, 27 programas que he estado con vosotros aquí, Víctor Castillo al sonido, Joaquín Pallares, el que os habla. Nos vamos a despedir citando un poquito a la gente que habéis pasado por aquí este año. Josu López de Mochileros, Laura Sola con las carreras, con la Camille Stren junto con Gorka Bueno, Carlos Soria desde el campo base del Kanchenjunga, Baltasar Gallardo con sus perros, Antonio de la Rosa atravesando la Iditarod en Alaska, Juan Ayance, Pirineos 2.0, la primera aplicación de los Pirineos, Sebastián Álvaro y Ferran Latorre de Al filo de lo imposible, Juanjo Alonso con su vuelta al mundo en bicicleta, Oranche con Eneco Astigarraga y sus bicicletas de cicloturismo en Pamplona, el teniente Fernando Reguero del grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, Patricia Vizcarret, el maravilloso explorador polar Ramón Larramendi, Iranzu de Rocópolis, Fidel Mendía con el esquí en los Alpes del Ingen en Noruega, Carlos Velázquez de la Federación hablándonos de escalada y de Chauri, Juanjo Ábrego con los senderos, Alberto Urtasun hablándonos de escalada en la India, Chispi Bermejo, como era el Himalaya hace un montón de años, John Huarte, un guarda forestal que nos hizo aprender muchísimas cosas, Miquel Zabalza, de sobra conocido con todas sus facetas como escalador y como alpinista,
la fundación de Iñaki Ochoa de Olza, Sosimalaya, Jorge García de Ings de la Meteo que viene Anchón Arza con el kayak y sus proyectos de ahora, Jaume Cortés con la Vuelta al Mundo en velero junto a su esposa, Juanito Yarzábal con los 14 8000 y hoy Mari Ábrego y Josema Casimiro con ese 28 aniversario de la ascensión al K2. Pues eso, amigos, que esto es un hasta luego, no es un adiós. Nos vamos a volver a ver después del verano. Montaña y aventura, un programa para todos vosotros. Víctor Castillo y Joaquín Pallarés, nos despedimos de vosotros hasta después del verano. Pasarlo muy bien y recordar que el día de mañana esto es lo que nos queda, disfrutar de la montaña, del aire libre, siempre con precaución. Pasarlo bien y sobre todo, ser felices. Hasta el año que viene.